Bueno, entonces como les comentaba, el diseño que nos tocaría ver ahora es el diseño cuadrado latino, ¿sí? Y vamos a ver primero bajo qué circunstancias usaríamos nosotros el diseño cuadrado latino. Ya vimos el diseño completamente al azar y el diseño en bloques al azar, en el que indicábamos que, como su nombre lo indica, ¿verdad? Lo que hacíamos es bloquear una gradiente externa o una fuente de variabilidad externa que no nos interesa en sí en el estudio, o sea, no nos interesa evaluar ese efecto, analizar ese efecto. Sin embargo, no podemos descartar que esa gradiente externa pueda afectar los resultados que nosotros obtengamos acerca de o en ese experimento. Entonces, la forma en que se bloquea, pues ya vimos, ¿verdad? En diseño cuadrado latino, cómo se hace, perdón, en bloques completos al azar, cómo se bloquea una gradiente. Entonces, ahora en diseño cuadrado latino, ¿verdad? O este diseño se utiliza cuando nosotros tenemos dos factores de bloqueo, o sea, dos gradientes externas que nos están causando o que nos pueden causar, ¿verdad? En este caso, variabilidad en cuanto a la variable de respuesta. Y obviamente, como lo mencionamos antes, estos factores de bloqueo, estas gradientes externas, pues no nos interesan para poder ser evaluadas dentro de un experimento. ¿Sí? Sin embargo, pues no podemos eliminarlas por completo de nuestro, ya sea de nuestra área o de nuestro material experimental, entonces debemos encontrar la forma de bloquearla. Y es ahí cuando utilizamos un diseño cuadrado latino. Entonces, básicamente un diseño cuadrado latino se utiliza cuando tenemos heterogeneidad tanto en el material experimental como en el ambiente, ¿sí? Entonces, acá lo que hay es que vamos a bloquear dos gradientes externas, ¿verdad? Que están en sentido contrario, ya no vienen del mismo sentido, ¿sí? Recordemos que mencionábamos en diseño de bloques completos al azar que aunque tuviera dos gradientes físicas, ¿verdad? Externas, pero si estas venían en el mismo sentido, se podían bloquear únicamente con un diseño de bloques completos al azar. Sin embargo, cuando estas gradientes no vienen en el mismo sentido, sino que vienen en distintos sentidos, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando optamos por un diseño cuadrado latino. ¿Y cuál es el objetivo de utilizar este tipo de diseños? Pues bien, el mismo que en el diseño anterior, ¿verdad? Disminuir el error experimental, aquel error que no podemos explicar, ¿verdad? Entonces, este tipo de bloqueo también nos sirve a nosotros para poder minimizar el error experimental. Y como consecuencia de ello, pues tenemos más posibilidades de que haya significancia en nuestro experimento. Entonces, algunas características del diseño cuadrado latino, en este caso, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, vamos a tener tres factores. Un factor es el principal y es el que a nosotros nos interesa como investigadores. Y a ese lo vamos a llamar factor tratamiento. ¿Sí? Es a quién le asignamos nosotros los diferentes tratamientos. Ese factor. O ese factor es el que es la fuente de los tratamientos que vamos a utilizar. Y luego vamos a tener dos factores más, ¿verdad? Que van a ser de carácter secundario y van a ser nuestros factores de bloqueo, ¿sí? Entonces, básicamente para eso, esa es una de las características, ¿verdad? Y lo que logramos con ello, pues en realidad es tener un control local en dos sentidos distintos. Entonces, eso es básicamente lo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, es cuando tenemos nosotros dos gradientes externas o dos fuentes de variación externas que vienen de diferentes sentidos,
¿sí? Tenemos nuestro experimento de campo y tenemos las fuentes de variación físicas pueden ser viento, pendiente, sombra, etc. Si hablamos de otro tipo de fuentes de variación, podríamos hablar también de la temperatura, de la humedad, de la heterogeneidad del suelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí pues las fuentes de variación ya están en función de las características del lugar en donde estén trabajando y también del material experimental con el que vayan ustedes a trabajar. En el caso de diseño cuadrado latino, ¿verdad? Tiene otras características muy particulares. Una de ellas es que, y de ahí viene el nombre, es que vamos a tener el mismo número de repeticiones y número de tratamientos. Por eso se llama cuadrado, ¿sí? Ese nombre de cuadrado viene porque vamos a tener la misma cantidad tanto de tratamientos como de repeticiones, ¿verdad? Y el latino, pues obviamente viene acá, ese nombre está dado porque utilizamos letras latinas o arábigas para poder representar los tratamientos con los que vamos a trabajar. Es únicamente por eso. ¿Sí? Entonces, esto, al ser un diseño que utiliza el mismo número de tratamientos y repeticiones, esto provoca que conforme va aumentando el número de tratamientos, las unidades experimentales a utilizar se van elevando exponencialmente. Entonces, esa es como una de las desventajas de este tipo de experimentos, que cuando tenemos tratamientos muy grandes, vamos a tener la necesidad de utilizar más material experimental. Y como ustedes saben, es muy difícil encontrar material experimental homogéneo. Y mientras más necesitemos, pues mucho más difícil se va a hacer cumplir con esas condiciones. Nuevamente, acá lo que les indicaba, ¿verdad? Reduce el error experimental o el error residual, ¿sí? Debido a que controla estas dos variables externas que nos están causando problemas, ¿verdad? O perturbaciones o lo que se suele llamar ruido en el diseño o en el experimento. Entonces, como les decía, un diseño cuadrado latino más o menos debe ser de esta forma, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos tratamientos, automáticamente debo tener 2 repeticiones. Si yo tengo 3 tratamientos, debo tener 3 repeticiones. Si yo tengo 4 tratamientos, voy a tener que implementar 4 repeticiones. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para poder formar un cuadrado. Ahora veamos cómo se realiza la aleatorización de este tipo de experimentos, ¿sí? Recuerden que aquí ya tenemos, como les decía, 2 gradientes externos. Tenemos, en este caso vamos a aleatorizar una gradiente en las filas y la otra gradiente en las columnas. Y para este tipo de diseños vamos a necesitar un cuadro auxiliar en el que tengamos nosotros los tratamientos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se aleatoriza este tipo de, digamos, en campo, cómo aleatorizamos este diseño. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir el cuadrado latino estándar más sencillo. ¿Cuál es el diseño estándar de un cuadrado latino? O el más sencillo. Entonces, este se trabaja de esta forma, ¿verdad? Lo que se hace es que se hace un cuadro con el número de columnas y el número de filas correspondiente a tratamientos y repeticiones, ¿verdad? Entonces, lo que pasa acá es que
las filas van a representarnos una gradiente externa y las columnas la otra gradiente externa, ¿sí? Y como les decía, ya para poder trabajar la parte de tratamiento se utiliza un cuadro auxiliar a este, porque al momento de sumar cada una de las columnas y cada una de las filas, lo que vamos a hacer va a ser sumar en función de las variables o las fuentes de variación externa. Entonces, antes de implementar en campo este tipo de diseños, lo que tenemos que hacer, obviamente, en la fase de gabinete, es ordenar cada uno de los tratamientos, ¿verdad? Entonces, como les digo, lo primero que hay que hacer, pues es así. Bueno, esto puede ser antes o después, pero vamos a utilizar letras latinas para poder representar a cada uno de los tratamientos. Entonces, aquí yo tengo un cuadrado latino de 5 por 5, es decir, de 5 tratamientos y 5 repeticiones. Entonces, acá lo que se va a hacer es para empezar a aleatorizar. Lo primero es que en la primera fila vamos a ordenar las letras en forma ordenada desde la primera letra del abecedario hasta la última que represente al tratamiento con el que estamos trabajando. Entonces, que es justamente lo que hicimos aquí. Vean, A, B, C, D y E. Para la fila. Para la columna, entonces, hacemos lo mismo para la primera columna, solo que obviamente esto es de manera vertical. Y tenemos A, B, C, D y E. Una vez que yo tengo entonces o formo esta L invertida con las letras del abecedario, voy rellenando todos los demás, las demás casillas de forma ordenada. Es decir, si aquí puse B, aquí va C, D, E, y cuando terminemos con el último tratamiento, regresamos al primero, que sería el tratamiento con la sigla A. Lo mismo hacemos para la tercera fila, vean C, D, E, A, D. D, E, A, B y C. Y así hasta que terminamos con las de rellenar todas las casillas de las filas y de las columnas. ¿Qué se logra con esto? Con esto logramos que en cada una de las filas y en cada una de las columnas se encuentre uno de los tratamientos. Y en estos no se repiten tratamientos, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden verificar. Si se dan cuenta, en ninguna de las columnas o filas vamos a repetir nosotros una letra. Vean acá, por ejemplo, en la primera fila solo está una vez la A, solo una vez la B, la C, la D y la E. Para la siguiente fila o la columna 2, vean, pasa lo mismo. Están quizás de forma desordenada, pero no se repiten letras, ¿ya? Eso quiere decir que para cada fila y para cada columna, nosotros tenemos un representante de los tratamientos. Una vez que tengamos esto, entonces esta es la primera aleatorización que vamos a realizar. Luego tenemos que aleatorizar tanto filas como columnas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aleatorizar toda la fila, o sea, acá vamos a agarrar todas las filas y las vamos a aleatorizar. Quedaría más o menos así. Vean, tenemos las filas de forma ordenada y aleatoriamente las movemos de lugar, ¿sí? Pero se van entonces con todos los tratamientos que conforman cada una de las filas, ¿sí? Entonces, esa es la segunda aleatorización, la aleatorización dentro de las filas. Luego que ya tenemos aleatorizadas las filas, debemos aleatorizar las columnas, ¿sí? Entonces también hay que aleatorizar y la forma de aleatorizar, pues ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Puede ser con con cualquier método que puede ser con la calculadora, con papelitos, con un software especial para aleatorizar, ¿verdad? Entonces ahí ya ustedes deciden cómo la forma en la que deseen aleatorizar. Entonces, una vez que yo ya aleatoricé los tratamientos, las filas y las columnas, entonces voy a asignar
porque acá todavía no sabemos a qué tratamiento vamos a asignar en la literal A, en la literal B o en la literal C. Entonces, lo que prosigue es justamente eso, asignar un tratamiento a cada una de las letras, ¿sí? Que es lo que hice acá. ¿Sí? Entonces ahí ya estoy asignando nuevamente de forma aleatoria, ¿verdad? Los tratamientos. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo en el que estamos trabajando, la letra E se asignó al tratamiento 2, la letra A se asignó al tratamiento 3, la letra C al tratamiento 5, la letra B al tratamiento 4 y la letra D al tratamiento 1. Todo se hace de forma aleatoria. Obviamente acá, pues para poder seguir trabajando con la teoría de probabilidades, ¿verdad? O de aleatoriedad de las unidades experimentales. Entonces, esa sería la forma en la que se debe realizar esa aleatorización para poder implementar este tipo de diseños en campo, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? Entonces, para realizar ya el análisis de varianza, debemos tomar en cuenta estos supuestos que se deben cumplir y que siguen siendo los mismos, ¿verdad? Que hemos estado trabajando en diseños anteriores. Recuerden, se debe cumplir el supuesto de independencia de los residuos, normalidad de los residuos y varianza constante o lo que se conoce como homoselasticidad. El modelo debe ser lineal y de efectos aditivos. Y eso obviamente, si se dan cuenta, pues ya tenemos dos modelos y todos los modelos que hemos trabajado hasta el momento son modelos lineales. También se debe cumplir en este caso el supuesto de que no existe interacción entre filas y columnas. Y de hecho, pues eso se cumple porque nosotros no estamos, o al momento de realizar el análisis de varianza, no vamos a trabajar con interacción entre filas y tratamientos, ni interacción entre columnas y tratamientos. Esto de la interacción, pues ya correspondería a factores o a experimentos factoriales. Nuevamente, ¿verdad? Entonces, el modelo estadístico asociado a este tipo de diseños es muy similar a los que hemos visto anteriormente y como veíamos en la presentación anterior que decía que es un modelo aditivo y justamente estamos adicionando un efecto más a este tipo de diseño, ¿sí? Entonces, vean que acá vamos a tener que la variable de respuesta va a estar en función de la media general de la variable de respuesta con la que estemos trabajando, el efecto asociado al tratamiento y más el efecto asociado en este caso a las filas, ¿sí? El efecto asociado a las columnas y el error experimental asociado a la IJKésima, en este caso, unidad experimental, ¿sí? Entonces aquí lo único que estamos adicionando es un efecto más a este modelo. Y luego pues tenemos nosotros nuestro cuadro de Andeva. Y el cuadro de Andeva nuevamente, ¿verdad? Sigue siendo muy similar al que hemos estado trabajando en diseños anteriores. Acá lo que pasa es que al igual que en el modelo, lo que vamos a hacer es adicionar un efecto más, que va a ser el efecto de, en este caso, de filas y columnas, ¿sí? Obviamente acá los vamos a trabajar así, ¿verdad? Con filas y columnas para identificar, pero recuerden que ustedes deben asignar a la fila un efecto, por ejemplo, si su efecto si ustedes van a poner el efecto de, por decirlo así, de la pendiente en las filas y en el caso de las columnas que ustedes vayan a poner el efecto
correspondiente podría ser a sombra, ¿verdad? O a heterogeneidad en el terreno, ¿ya? Diferentes tipos de suelo. Eso ya lo deciden ustedes, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos las fuentes de variación provenientes del tratamiento, que es lo que nos interesa evaluar como investigadores, la fuente de variación proveniente de el factor que va en las filas y el factor que va en las columnas, ¿verdad? Y que van a ser nuestros factores de bloqueo. Y como siempre, pues el error asociado, la fuente de variación asociada al error experimental, ¿verdad? Entonces ahora vamos a trabajar con 4 fuentes de variación, ¿sí? Entonces, de ahí, vean, los componentes son los mismos, hay que obtener los grados de libertad para cada una de las fuentes de variación, hay que obtener la sumatoria de cuadrado para cada una de las fuentes de variación. Entonces, acá lo que cambia un poco es la simbología. Vean que ahora el símbolo asociado a los tratamientos para esto están utilizando el subíndice K, ya no el subíndice I, ¿verdad? El subíndice asociado a las filas es el subíndice I y el subíndice asociado a las columnas es el subíndice J. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta acá, ¿sí? Ver qué subíndice les vamos a asignar a cada una de las fuentes de variación. Obviamente, pues esto les podría decir es como una forma de representar las fuentes de variación, pero también en algunos casos, en algunos libros, vamos a seguir teniendo a los tratamientos como con subíndice I, ¿verdad? Entonces ya este cambiaría a subíndice J y a subíndice K. Pero esto puede ir variando. Recuerden que acá lo importante es que ustedes entiendan a quién corresponde cada subíndice, ¿verdad? Y que no nos, ahí sí que no nos casemos con una fórmula, ¿verdad? Porque esta simbología de esta fórmula básicamente puede cambiar en otro libro de texto, ¿sí? Entonces lo importante es entender a qué hace referencia cada uno de los componentes. Nuevamente tenemos los cuadrados medios, ¿verdad? Que básicamente los que nos interesan más son el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error experimental para poder encontrar un valor de F calculado. Sin embargo, al igual que en el ejercicio anterior, ¿verdad? O en el diseño anterior de bloques completos al azar, también podemos calcular una F para filas y una F para las columnas. ¿Esto para qué? Pues obviamente únicamente para ver si realmente estos factores nos están causando un efecto significativo en la variable de respuesta, ¿sí? Entonces, si no, eso quiere decir que yo podría pasar a un diseño más simple. Es decir, nuevamente, cuando yo trabajo con un diseño cuadrado latino, implemento un diseño cuadrado latino, si mis filas y columnas no son significativos, eso significa que yo puedo pasar a trabajar con un modelo más simple, ya sea un diseño de bloques completos al azar o un diseño completamente al azar, ¿sí? Sin embargo, si estos dos factores, tanto de fila como de columnas, me dan una F significativa, ¿sí? Entonces quiere decir que no puedo pasar de un nivel, o no debería pasar de un nivel de un nivel complejo a un nivel simple, ¿verdad? Porque lo más probable es que mis datos no vayan a ser, digamos, o mis resultados no me vayan a causar el efecto esperado. Pero esas ya son cuestiones que ustedes van viendo como investigadores y que pues con la práctica van a adquirir experiencia para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Dicho esto, entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Y lo vamos a ver únicamente en Infostat, como les decía, para que vayamos viendo cómo se realiza y vamos a, vamos a ver cuáles son los pasos, ¿verdad? Les voy a decir aquí.
Nuevamente los pasos para realizar el análisis de varianza son los mismos que hemos estado viendo en modelos anteriores, ¿verdad? Entonces siempre hay que plantear la hipótesis, hay que definir el nivel de significancia, asociar un modelo estadístico al diseño, evaluar los supuestos, realizar la tabla de la ANDEVA, realizar la regla de decisión, sacar conclusiones y si es necesario realizar análisis post-ANDEVA. Entonces para ello vamos a trabajar con este ejemplo. Vamos a leer qué dice entonces el ejemplo de aplicación para un diseño cuadrado latino. Dice, se realizó un trabajo de tesis titulado Evaluación y determinación del tamaño de partícula adecuada del bagazo de caña como inerte en la dieta larvaria de mosca mediterránea. Los 6 tratamientos seleccionados se colocaron en un diseño cuadrado latino 6x6. Utilizando como unidad experimental una charola, se optó por utilizar dicho diseño por presentar características que se ajustan a la distribución de las charolas en el anaquel y por existir variación de temperatura y humedad relativa en el ambiente. Entre otras, las variables analizadas fueron peso de pupa al cuarto día, séptimo día y previo a la emergencia en miligramos, así como la tasa de emergencia en porcentaje, y ahí va un punto, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. Entonces ahí dice, realizar, aquí sería, vamos a ver, así como la tasa de emergencia en porcentaje. Punto, y de ahí dice realizar el análisis de varianza para el peso de pupa a los 4 días, ¿sí? Prueba de medias de ser necesario, discutir, concluir y recomendar, ¿sí? Que al final eso es lo importante. Recordemos que en la parte de estadística aplicada a la producción agrícola, lo importante no es solo poder hacer los cálculos, sino poder interpretar los resultados. Entonces, estos son los tratamientos evaluados. Vean acá, está el bagazo de caña fino, bagazo de caña medio, bagazo de caña grueso, bagazo de caña normal en el ingenio y bagazo de remolacha, que es nuestro tratamiento testigo para este experimento, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta los pasos de la ANDEVA, lo primero que debemos hacer es, pues obviamente, tener nuestro resumen de datos, ¿verdad? Nuestra tabla de resumen. Y como les decía acá, en este caso vamos a tener 2 tablas de resumen. Una en la que vamos a tenerlos ordenados, ¿verdad? Nuestros datos, en este caso de la variable de respuesta, tanto en columnas como en filas, ¿sí? Entonces aquí básicamente las columnas vamos a decir que pueden estar representando, por ejemplo, la temperatura, y las filas van a estar representando en este caso la humedad relativa del ambiente, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a obtener al sumar filas y columnas va a ser la sumatoria de el efecto de la temperatura y la sumatoria del efecto en este caso, de la humedad relativa. Entonces, y ahí de donde obtengo entonces la sumatoria de tratamientos. Pues para ello es que necesito utilizar otro cuadro auxiliar en donde yo represente cuál de estos, digamos en este caso, donde tenga identificado cada tratamiento. Entonces, para esta fila, si se dan cuenta, aquellos datos que pertenezcan al mismo tratamiento están están representados con un mismo color, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el color celeste representa a todas aquellas unidades experimentales a las que se les aplicó el tratamiento A. El B, entonces, que es el rosado, son todas aquellas unidades experimentales a quienes se les aplicó el tratamiento B, y así hasta llegar a nuestra última tratamiento, que es el tratamiento F.
Entonces, de aquí lo que nos interesa es la sumatoria por tratamientos y la media por tratamientos, que es justamente lo que tenemos nosotros em, en nuestro cuadro auxiliar y que nos va a servir esto para poder hacer los cálculos de la ANDEVA cuando lo trabajemos en Excel, paso a paso, ¿verdad? Entonces, nuevamente, lo que tenemos que hacer, recordemos, es plantear las hipótesis estadísticas. Pueden plantear un par de hipótesis nada más, que es acerca de los tratamientos, y si ustedes gustan, también pueden plantear una hipótesis para cada factor externo, ¿verdad? Para las columnas, para el factor de las columnas y para el factor de las filas. Tienen que definir siempre su nivel de significancia, aunque esto lo pueden hacer antes o después, ¿verdad? De realizar el análisis de varianza. Máxime cuando se trabaja con Infostat, porque Infostat nos da a nosotros el p-valor, ¿verdad? Entonces el p-valor me permite a mí decir si trabajo a por ejemplo, que yo planteé trabajar a un 99% de confianza, pero mi p-valor es un poco mayor al 0.01. Entonces, puedo cambiar mi nivel de significancia al 5 o incluso al 10%. Eso lo puedo hacer entonces ya cuando haya realizado el análisis de varianza como tal, ir cambiando. O puede ser que yo defina trabajar a un nivel a un nivel de confianza del 95%, pero al momento de realizar el análisis de varianza me doy cuenta de que puedo trabajar con un nivel de confianza del 99, es decir, un nivel de significancia del 1%. Entonces puedo hacer ese cambio todavía, ¿verdad? Porque recordemos que a mayor nivel de significancia con el que yo trabaje, mejor o más confiable van a ser mis resultados. Obviamente, siempre que estos resultados cumplan con las características de tener un coeficiente de variación menor de 20 y que se cumplan todos los supuestos del diseño experimental. ¿Sí? También, pues obviamente, ver cuál es el modelo estadístico, ¿verdad? Y que si ustedes se dan cuenta, el modelo estadístico realmente nos sirve a nosotros para poder ingresar los datos en Infostat, porque Infostat trabaja en base a los componentes del modelo con el que yo estoy trabajando. Entonces, dicho esto, vamos a trabajar el ANDEVA en Infostat, ¿verdad? Entonces, para ello, me gustaría que ustedes en la plataforma, ustedes tienen este ejemplo de aplicación en Excel, ¿ya? Entonces pueden bajarlo, les doy un par de minutos para que vayamos trabajándolo conjuntamente en Infostat, que sería lo que veríamos el día de hoy. Solo vamos a trabajarlo en Infostat, sacar conclusiones, realizar análisis ANDEVA, de ser necesario análisis post-ANDEVA, e ir concluyendo y recomendando según los resultados que obtengamos. Entonces les doy un par de minutos, igual yo voy a abrir el Excel en donde tenemos este ejemplo para poder trabajar.
Muy bien, entonces si ya tienen el Excel, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el enunciado nuevamente, que es el mismo que está en la presentación, el cuadro resumen para las columnas y las filas y para los tratamientos que los vamos a necesitar el día de mañana, perdón, la otra semana cuando lo hagamos paso a paso, utilizando las fórmulas y con la ayuda de Excel, pero por hoy, por el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver únicamente cómo trabajarlo en Infostat y que van a ver ustedes, como les digo siempre, es repetitivo, ¿verdad? Aquí lo único que va a cambiar es que vamos a agregar un factor más en las variables, en las variables o en las fuentes de variación del modelo. Entonces, en el Excel que ustedes tienen está los datos, ¿verdad? Ya en orden, solo para poder meterlos a Infostat, ¿sí? Entonces, vamos a copiar estos datos, ¿verdad? Para ese ejemplo y los vamos a llevar a Infostat y vamos a ver cómo se trabaja esta parte. Obviamente, como siempre, yo en la presentación pues ya les agregué los pasos de forma general para que ustedes puedan ir viéndolo en caso de que se les olvide, ¿verdad? Algún paso. Entonces, vayámonos a Infostat para que ustedes puedan ver. Entonces, aquí nuevamente, archivo, nueva tabla. Vamos a pegar los datos, incluyendo el nombre de las columnas, ¿verdad? Y una vez que tenga entonces hileras, columnas, tratamientos y la variable de respuesta, pues únicamente me voy a estadísticas y busco la opción de análisis de varianza. Le doy clic a análisis de varianza y acá me va a pedir cuáles son mis variables dependientes. Recuerden que la variable dependiente es la variable de respuesta, ¿sí? Entonces, la variable de respuesta y en variables de clasificación, ahora vamos a tomar en cuenta el efecto de los tratamientos, el efecto de las columnas y el efecto de las hileras, ¿sí? Entonces, vean, acá ya tenemos tres fuentes de variación, tratamientos y los factores, en este caso, de bloqueo. Una vez que tengo entonces ingresado todos estos valores, pues le doy a aceptar y me va a tirar a mí la especificación de los términos del modelo, ¿verdad? En donde van los tres factores que se toman en cuenta para este tipo de diseños. Pues aquí no se hace nada por el momento porque no hemos visto, no hemos todavía trabajado la parte de residuos, predichos y todo esto que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por el momento le doy a aceptar y me va a salir el análisis de varianza. Entonces, en este análisis de varianza que me sale, si se dan cuenta, a ustedes les va a salir este caso, am, ¿qué sería? Como una, mm, ¿cómo les podría decir? Es un diálogo, ¿no? Que les dice a ustedes que como estamos trabajando con diseños de cuadrado latino, entonces les dice que si ustedes tuvieran datos desbalanceados en celdas, tendríamos que buscar otro tipo de descomposición para la sumatoria de cuadrados, pero es solo una aclaración que les están diciendo, ¿verdad? Entonces esto siempre les va a salir, así que si les salen no se preocupen, ¿sí? Únicamente para diseño cuadrado latino. Si es que sale este diálogo. Para los otros, si les sale esto, significa que en algún dato no está bien o el programa no está, ¿cómo se dice? No está tomando en cuenta ese dato. Es como que su celda estuviera vacía. Entonces, siempre, ¿qué me interesa a mí acá? Pues ver el efecto de los tratamientos. Y veamos que acá tenemos un p-valor mucho menor
al nivel de significancia con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Alguien me podría decir? Que ya a estas alturas lo deben manejar súper bien. ¿A qué nivel de significancia estamos trabajando y qué significa tener un p-valor de 0.001 o menor a? Esa es la hipótesis, no estoy mal. ¿Cómo? Perdón, ¿podría hablar un poquito más fuerte que no se le escuchó? Vamos chicos, participen. ¿Alguien está ahí? Bueno, vean, debido a que, pues solo para comentarles, tengo 63 estudiantes asignados a esta clase. El día lunes ingresaron 30 más o menos, el día martes ingresaron 25 y hoy ingresaron únicamente 20 personas. Eso quiere decir que como 40 personas ya desistieron del curso, no sé, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito preocupante para mí, ¿verdad? Entonces, me pone a pensar, pues, un poco sobre el método que se está utilizando en la clase o el por qué no están asistiendo, ¿verdad? Pero bueno, y tampoco están participando mucho, ni siquiera, pues, me hacen preguntas, entonces, ahí, si no tienen dudas o no tienen preguntas, entonces, pues, no tengo como em, no sé, o sea, de dónde basarme para saber si están aprendiendo o si no. Entonces, lo que voy a hacer a partir de la otra semana es que ustedes me tienen que entregar, como ya tienen ahí, ya hemos trabajado mucho con análisis de varianza, ¿verdad? Entonces, la otra semana lo que quiero para el día lunes es que ustedes ya tengan esto, pero en Excel. O sea, realicen el análisis de varianza en Excel y que de una vez me concluyan y me saquen, hagan conclusiones y recomendaciones de lo que les está dando el análisis de varianza. Se los voy a subir ahí en la plataforma, porque de nada sirve que yo esté hablando y hablando si ustedes pues no están captando el, la base del curso, ¿verdad? O la forma de utilizar esta información, que creo que es lo más importante. Y pues hasta el momento, como les digo, les he comentado, la parte de diseños pues es muy repetitiva. Lo único es que cuando vamos viendo cada tipo de diseños, lo que va pasando es únicamente que vamos asignando un factor más, ¿verdad? Se va haciendo un poquito más complejo, pero la base es la misma. Entonces, si ustedes entienden el diseño básico, que es el diseño completamente al azar, pues entonces, en teoría, los demás no se les van a dificultar tanto, ¿verdad? Porque ahorita hasta el momento hemos estado viendo experimentos simples, pero ya a partir de la otra semana, seguramente ya vamos a empezar a ver la parte dentro de 15 días vamos a empezar a ver la parte de diseños factoriales y que ahí pues ya se va complicando más la parte de el análisis experimental, ¿ok? Entonces nuevamente acá les voy a dar un resumen de lo que nosotros estamos obteniendo de esta información y pues quizás les sirva a ustedes para dar conclusiones y para dar recomendaciones para este ejemplo. ¿Sí? Entonces acá me está diciendo que los tratamientos me dan un p-valor de 0.001. En primer lugar, recordemos que nuestro nivel de significancia con el que nosotros dijimos que íbamos a trabajar es de 0.05, ¿sí? O sea, es decir, al 95% de confianza. Pero en este caso, yo como investigador, obviamente, para mí es mejor tener un nivel de significancia más pequeño o un nivel de confianza más alto. Este p-valor me permite a mí que en lugar de trabajar con un nivel de significancia al 5%, yo pueda trabajar a un nivel de significancia al
1%. Entonces aquí voy a cambiar yo mi nivel de significancia. Y voy a decir entonces que sí existe diferencia significativa entre utilizar uno u otro tratamiento trabajando a un nivel de significancia del 1%. Por lo tanto, se recomienda realizar un análisis post-ANDEVA para poder verificar cuál o cuáles tratamientos me están generando a mí los mejores resultados. Eso es con respecto al efecto de los tratamientos. Con respecto al efecto de la columna que habíamos dicho que era temperatura, en este caso me doy cuenta que que el p-valor que me arroja el análisis de varianza es de 0.30. Al estar trabajando con este tipo o con ese p-valor, y tomando en cuenta que estoy trabajando a un nivel de significancia del 1%, me doy cuenta que el factor temperatura no me está causando efectos significativos en la variable de respuesta. Lo mismo pasa con las hileras, ¿sí? Me está diciendo a mí que no me está causando efectos significativos en la parte o en la variable de respuesta, ¿sí? ¿Esto qué significa? También me da a mí la pauta de que puedo utilizar un análisis experimental más sencillo, en este caso un diseño completamente al azar. Y quizás me dé mejores resultados, aunque pues me doy cuenta que ya con este diseño estoy obteniendo pues resultados bastante favorables. Además de eso, me voy al coeficiente de variación y me doy cuenta que tengo un coeficiente de variación de 3.02. Es un coeficiente de variación muy pequeño, ¿sí? Con respecto al coeficiente de variación límite, que es del 20%. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí este coeficiente de variación? Que trabajé con material homogéneo y que tuve un buen manejo, ¿verdad?, del experimento, ¿sí? Entonces, ya con esto, lo único que me hace falta validar son los supuestos para poder decir, ¿verdad?, que yo tengo o estoy teniendo un análisis de varianza con resultados bastante confiables, ¿verdad? Únicamente, como les digo, tengo que ver si los supuestos cumplen. Porque aun cuando yo tenga estos resultados, si al momento de validar mis supuestos, que son los supuestos de normalidad, de independencia y de varianza y homogeneidad de varianza de los residuos, aunque tenga este tipo de resultados, si no valido los supuestos, entonces no puedo estar segura también de la confianza que tienen mi análisis, ¿verdad? Entonces eso sí también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, mi primera recomendación, como les dije, es realizar un análisis post-ANDEVA acerca de los tratamientos. Pero si yo quiero ser pues como les digo, analizar más, puedo trabajar un diseño completamente al azar, únicamente para ver quién me da mejores resultados, ¿sí? Para un diseño completamente al azar, entonces lo único que tengo que tomar en cuenta es el tratamiento. Y aquí está. Entonces, lo que tengo que ver es mi coeficiente de variación y también acá pues se suele ver el R cuadrado para ver quién me da mejor. Recuerden que aquí en este caso un R cuadrado más grande me dice que el modelo se ajusta mejor o que en este caso describe mejor el efecto que está representando cada uno de los factores con los que estamos trabajando. Entonces aquí, vean si se dan cuenta, ¿verdad? Entre utilizar un diseño completamente al azar y un diseño de cuadrado latino, al parecer este de diseño cuadrado latino me da un coeficiente de variación más pequeño y me da un R cuadrado más grande, ¿sí? Aquí tenemos 0.87 y aquí tenemos 3.31. Entonces, basándome solo en eso, aunque puedo evaluar muchas más cosas para ver con cuál modelo quedarme, ¿verdad? Pero por el momento me voy a quedar con estos dos criterios. Entonces, realmente me conviene más quedarme con el diseño original, que es el diseño cuadrado latino. Pero en el caso de que, por ejemplo, el R cuadrado, por ejemplo, de acá fuera de 80 y en el completamente al azar fuera de 90 para arriba, entonces sería mejor trabajar con un diseño completamente al azar.
Pero ahí ya son cuestiones que van ustedes viendo como, como investigadores, ¿verdad? Entonces, lo único que me hace falta acá, ¿verdad? Trabajando con un diseño de cuadrado latino es realizar el análisis post-Andeo, ¿sí? Entonces, voy a usar Tuki para poder trabajar. Las medias que necesito que me muestre es de acuerdo a los tratamientos. Dije que voy a trabajar con un diseño, perdón, con un nivel de significancia al 1% y en una lista descendente, porque para mí los mejores resultados son aquellas pupas que tienen un mayor peso, ¿sí? Entonces vean que al trabajar a un nivel de significancia del 1%, encuentro muchos traslapes en los grupos de Tukey. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me recomiendan hacer? Si me pasa eso utilizando un tipo en este caso de análisis post-Andeva, pues lo mejor es optar por otro. Entonces, en este caso yo voy a optar nuevamente por Scott Knott, que recordemos que Scott Knott lo que tiene es que no me va a dar traslapes, ¿verdad? Entonces, vean acá que ya tengo, acá con Scott Knott ya me da otro grupo de, en este caso, de tratamientos, ¿sí? Y aquí no tengo traslapes y me está diciendo que el tratamiento E y el tratamiento B son mis mejores resultados, ¿sí? Entonces, obviamente, ya aquí tengo que ir a ver a mi base de datos para ver quién es el tratamiento E y quién es el tratamiento B. Y para elegir con cuál de estos dos quedarme, pues ahí ya tomo en cuenta cuestiones económicas, ¿verdad? También de qué tan fácil es conseguir el material o la materia prima para ver cuál de los dos elegir, ¿sí? Ahí ya se toman otros criterios que ya no son estadísticos, sino son de la parte económica y en la parte de facilidad de obtención del material. Entonces, por hoy nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Entonces, nos vemos la próxima semana, el día lunes, para continuar con este tema, ¿verdad? Y para avanzar, pues yo les recomendaría que a cada uno de los que estamos acá, se los voy a poner como una hoja de trabajo, que de este ejemplo que estamos viendo, me hagan un análisis de todos los resultados que estamos obteniendo, ¿verdad? Análisis, conclusiones y recomendaciones, que al final es lo importante, es una de las cosas más importantes cuando trabajamos con este tipo de temas. Eso sería todo por hoy entonces, que tengan un buen día y hasta la próxima semana. Nos vemos, ingeniera. Feliz día. Nos vemos, feliz Buenos día. días, Feliz día. ingeniero.